Bien, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Santa Pola, como siempre, a las palabras de la concejala, a María José siempre por su invitación, colaboración y trabajo que llevamos muchos años desarrollando. Bueno, para mí, por supuesto, es un placer estar, en parte en mi casa porque pues creo que las primeras excavaciones las empezamos en el 97 y como ya vamos teniendo una edad, pues de eso ya hace casi 30 años. Y con altibajos, pero en la última fase con enorme satisfacción, porque en la última fase son ya 10-12 años, hemos conseguido entre todos, Santa Pola ha conseguido proteger el yacimiento, hacer que sea BIC, que sea bien de interés cultural, tener un plan director y, por la parte que a mí me toca, comprender bastante bien, o por lo menos mucho mejor, cuál es la evolución del Portus Ilicitanus. Bien, así que vamos a hacer un pequeño recorrido, fundamentalmente centrado en Picola o la Picola, en ese magnífico yacimiento que, aunque parezca que está ahí de forma marginal, no lo está en realidad. La mayor parte de las balsas están tapadas para el día que se pueda musealizar, están intactas para ver un poco el reflejo de la historia de Santa Pola, del Portus Ilicitanus, de la parte antigua de este yacimiento. Voy a acompañar algunas imágenes que hemos ido desarrollando desde Patrimonio Virtual, que es es la Universidad de Alicante, un departamento que tenemos de recreaciones virtuales, muchos de los cuales pues estos son reconocibles, están en Portus Ilicitanus, están en las aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada, un poco para que se comprenda un poquito mejor, para que podamos leer piedras, porque el problema de la arqueología siempre es ir más allá de las piedras. Bien, por supuesto estamos en un ámbito que tenía bastantes ciudades romanas. Tenemos Alone, en la actual La Vila, Lucentum, la gran ciudad de todo este ámbito es Illici, con su Portus, y ya más al norte tenemos Dianium. Hay que decir siempre que Illici no es la Alcudia, diréis, ¿cómo que no? Illici no es Elche, la Alcudia es la urbs de Illici, pero Illici iba desde su Portus al menos hasta el Alto Vinalopó, si no a lo mejor casi hasta los confines de Almansa. Por lo tanto, estamos hablando, eso es una ciudad, ¿vale? La urbe es el centro, eso sí que estaría en Illici. Y el Portus, de alguna forma, es la que le da sentido a todo su territorio, porque esto es la entrada natural a la meseta y por eso el Portus Ilicitanus va a tener una gran importancia. Luego veremos algunos gráficos. Tenemos en Santa Pola, esto lo pasaré deprisa, yacimientos excavados, conocidos, algunos desde hace mucho tiempo, desde los años 60, muchos de ellos incorporados, recientemente incorporados para ser visitados, etcétera, en un paisaje que actualmente no tiene nada que ver con el paisaje antiguo. La investigación, como quería también hacer un poco de... no me voy a enrollar mucho con esto, la investigación en realidad va desde estas personas que tenemos aquí, que en realidad no eran arqueólogos, eran anticuarios, en el caso del padre Belda o de otros. El primer arqueólogo que actúa en la provincia de Alicante, en el Museo Arqueológico Provincial, y yo siempre le rindo homenaje, es Enrique Llobregat, que excavó también en Santa Pola, y después de que se hicieran distintas intervenciones, algunas o muchas dirigidas por el equipo que yo dirijo desde la Universidad de Alicante, llegamos al plan director de la Picola que se realizó para planificar de alguna forma
el desarrollo de este yacimiento desde el año 23, que fue el año que se terminó, pues con un plan de actuaciones a corto, a medio y a largo plazo. Bien, como digo, la arqueología en Santa Pola empezó siendo, como en todas partes, anticuario. Y de hecho, como tal, algunos de los grandes elementos relacionados con la arqueología de Santa Pola, el famoso sarcófago, algunas de las grandes piezas de cerámica ática, no están aquí porque en esos momentos pues los objetos arqueológicos iban a otros museos de referencia. Pero esa fase la hemos superado, esa fase se fue superando con intervenciones arqueológicas ya científicas, algunas dirigidas por nosotros, aunque yo destacaría de forma sobresaliente la intervención que hizo la Casa Velázquez precisamente en Picola, en el Fortín Ibérico, en el Emporio Ibérico de Picola, con una publicación que yo siempre pienso que no se valora lo suficientemente aquí en Santa Pola, porque es famosa en toda Europa, porque es una publicación y unas excavaciones hechas por los colegas franceses absolutamente modélicas. Como digo, hay una fase ya en la que entra la Universidad de Alicante, básicamente porque yo me dedico al mundo romano y porque se había excavado en Picola la parte ibérica, ¿vale?, con elementos de influencia griega y tal, pero parte ibérica, y quedaba pues toda la parte romana, que es la que hemos ido excavando en todo el yacimiento y viendo todas estas fases. Afortunadamente ha habido mucha publicación, ¿de acuerdo? Desde las primeras publicaciones, que pueden ser más referencias, hasta las primeras publicaciones científicas, que aquí vemos algunas, hasta las más recientes. No ha parado nunca de aparecer Santa Pola en la bibliografía científica, por supuesto con los congresos internacionales que se han desarrollado aquí, hasta las más recientes, vinculadas sobre todo al MARC, ¿de acuerdo? Y todo eso, de alguna forma, se ha recogido en el plan director, cuyo objetivo fundamental es analizar lo que hay, cuáles son las posibilidades y plantear líneas de posible desarrollo. Bien, aunque solo afecta a un ámbito lateral, podríamos decir, periférico de la Picola, porque el georradar no se pasó dentro, quisiera destacar un hito que Santa Pola se ha colocado en el centro. Yo supongo que muchos de ustedes serán de Santa Pola y desconocerán esto, pero algunas de las publicaciones no invasivas, ahora veremos lo que es, que se derivan de Santa Pola, y el conocimiento que se tiene del subsuelo de Santa Pola sin excavarlo, con una inversión muy pequeña, porque se ha hecho a través de la universidad y por lo tanto se ha hecho mitad para la investigación, pues son fundamentales. Lo que se ha hecho han sido distintas campañas, distintas campañas de excavación, de prospecciones de georradar, que lo que tenemos es un radar multicanal para ver 5 metros bajo tierra qué hay. Los resultados se han hecho en colaboración con la Universidad de Cádiz, que tiene una unidad de geodetección, y eso nos ha permitido, aquí vemos las distintas campañas. Esto no hace ruido, esto no levantamos, no hay que cortar el tráfico casi un día, no hay que levantar el asfalto. Aquí vemos todas las zonas donde estoy con el láser, pero el láser en la pantalla no va, y por lo tanto tenemos un conocimiento sin necesidad de excavar de muchos de estos, de muchas de estas áreas de la ciudad. Aquí tenemos cómo funciona esto. Estos son secciones donde se ven anomalías, pero no hace falta ser un gran experto para ver que ahí se ven estructuras. Una vez depuradas, vamos a ver que esto, lo he puesto sobre el plano de Santa Pola. Esto es el mercado de Viguetes, eso es el cementerio. Aquí tenemos las excavaciones del Portus, Domus, y ahí está Picola, y especialmente espectaculares, y han sido objeto de una publicación
internacional, en una revista, la revista Land, muy importante, en la que realmente, hombre, el día que se pueda excavar será maravilloso, pero no hace falta, está bien protegido por el asfalto, en el que no hace falta ser un especialista para ver claramente estructuras, edificios, ahora veremos algunos de estos, ¿de acuerdo? Vemos una serie de estructuras y aquí probablemente tenemos el muelle del puerto, pero estamos en el mercado de Biguetes, es decir, ahora el mar está mucho más allá, ¿de acuerdo? Pero la línea de costa iba prácticamente donde tenemos el mercado, en la parte baja tendríamos el muelle y arriba tenemos plazas, almacenes, ¿vale? Ahí tendríamos el puerto, la línea de mar estaría a esa altura. Esto está corroborado por, vemos aquí el cementerio, vemos todas estas estructuras, vemos calles, vemos plazas, en la parte alta incluso se ve viviendas, urbanismo. Hay que tener en cuenta que nosotros, bueno, aquí no iba a poner toda la información, tenemos vídeos cada 10 centímetros, como si fuera un TAC, porque es igual que un TAC, cada 10 centímetros va bajando y vamos viendo a qué profundidad se encuentra cada una de las estructuras. Todo este conocimiento nos ha permitido plantear que el puerto estaba ahí, que está lleno de almacenes, de lo que se denominaba los hórrea, ¿vale? Estos son hórrea, es decir, almacenes portuarios de hostia, ¿vale? Por eso esas habitacioncitas pequeñas, que son simplemente pequeños almacenes. Esto es la reconstrucción de los grandes hórrea del puerto del Tíber, de la propia Roma, cerca del Monte Testacho, donde no había casas, solo había almacenes. Ahí llegaban los barcos para descargar, pues esa es un poco la idea. Tendríamos una enorme área de lo que justifica la ubicación del portus aquí, que serían los almacenes portuarios. Por lo tanto, eso que antes hemos visto con los yacimientos nos permitiría dibujar, siendo prudentes, es posible que sea un poco más grande, un área que identificaríamos con el antiguo Portus Ilicitanus, ¿de acuerdo? En el que esto es la línea de costa actual, ¿vale? Pero la línea de costa iría mucho más al interior, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendríamos el Portus, lo que sería el núcleo de referencia del Portus, en torno a esos yacimientos ya conocidos, en los que la Picola sería uno de los más periféricos. Bien, esta sería un poco la situación en su momento. De hecho, recientes investigaciones geológicas, y algunos de estos colegas han trabajado también, porque los invitamos al Portus Ilicitanus, a la zona de Picola, han corroborado que geológicamente la línea de costa estaba mucho más al interior, ¿de acuerdo? De hecho, en algunas descripciones se habla de una isla, y en realidad no era una isla, es una especie de península, pero desde el mar se vería todo el cabo de Santa Pola como si fuera una isla. Bien, centrándonos en el yacimiento de Picola, aquí tenemos una imagen de que está disponible con gafas de realidad virtual aquí en el museo. Vamos a ver que en el yacimiento de Picola no solo hay una factoría de salazones, lo que se llama una cetaria, sino que vamos a tener toda la historia del yacimiento. Bien, nos vamos a esa zona de la Picola, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todo lo que se ha excavado, en distintos colores, las distintas fases, y como se puede ver aquí, hay desde estructuras ibéricas, que nosotros no hemos excavado, porque ya las excavaron, bueno, una parte, porque todavía queda yacimiento de época ibérica, yo creo que no, ahora no sé si va mucho. Bien, y tenemos todas las fases romanas, hasta, muy interesante, hasta el siglo V. Bien, hay que decir que hasta hace poco la mejor secuencia de toda la zona de la evolución histórica era la del Portus Ilicitanus, porque en Iliqui, en la Alcudia, no teníamos
estratigrafías buenas, no teníamos buenas series. Ahora empezamos a tenerlas y estamos viendo que coinciden, lógicamente, con lo que hemos encontrado en Santa Pola. Bien, lo primero que hay que destacar, y esto es lo que ha provocado, lo que ha justificado sobre todo la declaración de Vic, es que tendríamos, estas son las excavaciones de los colegas franceses, un fortín, una cosa muy rara, porque no es exactamente un poblado, es una especie de fortín, sería un emporio técnicamente, es decir, un lugar protegido donde se realizarían intercambios comerciales. ¿Entre quién? Pues entre griegos, fenicios y poblaciones ibéricas. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es, en realidad, urbanismo ibérico, pero en uno de los núcleos más grandes de este tipo encontrados. Uno parecido sería la Illeta del Bañés de Campello, pero es mucho más pequeño. Este es mucho más grande, tiene unas murallas mucho más potentes, con antemurales, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. En la parte que nosotros hemos excavado, nosotros hemos excavado siempre la parte romana, por lo tanto hay una parte periférica, ¿de acuerdo?, que tendríamos aquí, ¿vale? Esta es la localización y tenemos la parte excavada, que no está toda excavada, e incluso podemos ver aquí, sobrepuesto con una foto actual, ¿vale? La carretera pasa justo por en medio, pero tendríamos zonas excavadas en negro de este fortín, de este emporio ibérico, que es muy conocido en el ámbito científico. Y aquí tendríamos de alguna forma esa fortificación ibérica y he señalado toda el área de protección inmediata, aunque el área secundaria es mucho más grande, toda el área de protección que justifica todo el proyecto de la Picola, el plan director, la declaración de Vic, etcétera. Bien, aquí tenemos la documentación de la Generalitat, donde está todo declarado Vic y protegido, pendiente de su ordenación. Hay que pensar, por lo tanto, que el paisaje era totalmente distinto al actual, ¿vale? Este paisaje solo se recupera cuando, desgraciadamente, tenemos un episodio de Dana, donde cuando hay grandes inundaciones, el Hondo de Elche, que es la salida natural del Vinalopó, y el Segura, pues en esos episodios sí que se inunda de alguna forma toda la llanura aluvial, menos lo que se denomina la isla del Molar, y si lo inundamos todo, aquí está el Clos de Galván, etcétera, veríamos como sí que efectivamente, como nos dice Avieno, se ven 3 islas, el Cabo de Santa Pola, la isla o la sierra del Molar y la isla de Torrevieja, que no son islas, ¿vale? Pero en su momento estarían inundadas. Bien, avanzando en la historia de alguna forma de la Picola, los primeros restos, y esto es muy interesante, son de época augustea. Y diríamos, pues claro, es decir, el Portus Ilicitanus se funda al mismo tiempo que la colonia de Iliki. Bueno, es que es la colonia de Iliki. El Portus Ilicitanus es una parte de la colonia de Iliki. Y cuando encontramos, aquí vemos un montón de muros de distintos colores, pues la fase verde es la primera que hemos podido datar precisamente en época de Augusto, justo cuando se funda la colonia. Y al mismo tiempo que fundarían la colonia, pues se fundaría también, se construiría su puerto, ¿de acuerdo? ¿Y qué encontramos? Bueno, como es la parte más profunda, pues encontramos una serie de dependencias, le hemos llamado un barrio, pero posiblemente sea un barrio artesano, porque hemos encontrado hornos de vidrio, es decir, producción. Aquí estamos en un área productiva, artesanal, vinculada al comercio. Más adelante, entre los siglos I y II, tenemos grandes almacenes. Un puerto, sobre todo, son grandes almacenes. Y cuanto más comercio hay, y luego veremos cuándo se da el pico de comercio, más almacenes necesitas. Vienen barcos, los tienes que descargar enteros aquí, y luego ese producto no va a Iliki, ese producto va a Iliki, va a Lucentum, pero también va
hacia el interior de la meseta y se van a la actual Mancha, a la Mancha, o se van incluso hacia Complutum. Es decir, esto es la entrada natural. Por lo tanto, encontramos almacenes, una serie de grandes almacenes que hemos representado en algunas igual muy parecidos a los que hemos encontrado también en Portus Ilicitanus, en el yacimiento de Portus, que tendrían, bueno, un aspecto, como vemos, aquí hemos reconstruido los almacenes a imagen de los que se han encontrado en Roma, ¿de acuerdo? Como decía, bueno, son piedras, pero hay que explicarlas, y son almacenes, ¿de acuerdo? En el yacimiento de Portus Ilicitanus, precisamente, la mayor parte de elementos que podemos visitar allí son esas grandes habitaciones rectangulares que son para almacenar ánforas, para almacenar trigo, sacos, toneles, etcétera. Y el aspecto del Portus sería algo así. Al fondo siempre tendríamos el muelle, ¿vale?, con los barcos atracados. Claro que existirían viviendas, porque todo puerto necesita personal subalterno. También habría algunas grandes casas, la Domus, por ejemplo, pero sobre todo tendríamos almacenes y más almacenes. Y un enorme tráfico de comerciantes, de personal que se dirige a descargar los barcos. Bien. Claramente el siglo III, aquí hay una crisis, pero aquí y en todas partes, ¿vale? Clarísimamente. Y en principio hay una dinámica general, y es que en el siglo III muchos yacimientos se abandonan, entran en decadencia y se abandonan totalmente. Bien, aquí, como es un puerto, va a depender del comercio. Y entonces estamos detectando en toda la costa mediterránea, Cartagena, en la zona, yo estoy trabajando ahora en Javea, en Denia y tal, una recuperación en el siglo IV. Y efectivamente, aquí lo que encontramos no es solo una recuperación, sino que lo que encontramos es que en la segunda mitad del siglo IV construyen una cetaria, es decir, construyen un gran complejo de producción de garum. Sabemos que es de garum porque en algunas, bueno, en todas las balsas que se han encontrado, en el fondo, el último año que trabajaron no las limpiaron y estaban todas las escamas, espinas de pez, se analizaron y eran todo pescado pequeño, que es el que se utiliza para hacer garum, lo cual es muy interesante. Estamos hablando de la mejor factoría de salazones de toda la zona. Entre la zona de Málaga y la zona de Valencia, esta es la mejor conservada, con sus balsas, ¿vale? Y vamos a tener cisternas de agua dulce, hay un horno, no sabemos si es para producir sal, necesitaban sal, tenemos balsas de fermentación, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Y tenemos zonas de descarga, patios y un área muy curiosa con mosaico, que es algo muy extraño, que hemos interpretado como pues la sala donde se recibiría a los grandes comerciantes a los que se vendía este garum para embarcarlo, esto hay que embarcarlo y distribuirlo, y ahí es donde se firmarían los contratos. Bien, si quitamos las otras fases, pues aquí tenemos la factoría con un gran patio central. Visto así no se entiende muy bien, ahora lo vamos a ver en 3 dimensiones, ¿vale? Tenemos ahí las balsas en rojo, ¿vale? Y esto nosotros localizamos de dónde habían salido, pero parte de los mosaicos salieron en las campañas de los años 70. Los mosaicos están en el museo, ¿de acuerdo? Nosotros encontramos todavía en las excavaciones del año 98 algunos restos de mosaico in situ que tapamos y están allí, no se ven, que formarían un gran mosaico que ahora virtualmente hemos reconstruido. ¿Sabíamos que era así? No, porque la parte central no ha aparecido.
el borde, lo que es el marco, sí que sabemos, porque eso se ha conservado bien. Y en el interior, como no sabíamos lo que había, porque no se ha conservado, lo que hemos hecho es coger los motivos de la Domus, que es el mismo taller de mosaicos, y hemos reconstruido esto con un motivo que es simplemente pues 400 metros al lado. Bien, el resultado de alguna forma es esto. Bueno, recuerdo que esto se puede visitar virtualmente con gafas aquí en el museo, y las pinturas que hemos puesto aquí son las que hemos encontrado en la Domus, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos sería un despacho donde recibir a los comerciantes y firmar los contratos, ¿vale?, de compraventa de partidas de garum, ¿de acuerdo? Y tendríamos pues armarios para los archivos, para los documentos. Lógicamente todo esto es lo que no se encuentra nosotros, pero esto es transformar las piedras en lo que realmente sería muy ajustado, porque insisto, tanto las pinturas, que son muy raras, las vemos así, son muy raras, pues sí, pero son las que hemos encontrado en Domus, como el conjunto pues sería... Aquí tendríamos a los dueños, el dueño de la cetaria, pues haciendo tratos con los comerciantes que venían al puerto para embarcarlo, ¿de acuerdo? Como digo, veis todos estos motivos, ven ustedes que los hemos retomado para reconstruirlos allí. Esto es la Domus, por lo tanto, Portus Ilicitanus en esta misma fase también tiene una época de gran desarrollo, de gran riqueza. Tenemos enormes o grandes casas con grandes mosaicos de esta misma época, del siglo IV, y por lo tanto hay que pensar que Portus Ilicitanus disfruta de una segunda época dorada. La primera sería en los siglos I y II, y ahora en el siglo IV tiene una segunda época dorada. Interesante, que llegaría hasta el siglo V. Y esto está publicado y decíamos, se puso en duda, bueno, es que es el Portus. Pues bueno, afortunadamente yo también, mi equipo, el equipo que tenemos en Termas Orientales de la Alcudia, es muy interesante porque las Termas Orientales son del siglo II, cuando Portus está a tope, y luego se hunden, se caen y las reconstruyen cuando finales del IV, principios del V, es decir, en toda esta zona entre finales de la segunda mitad del IV y el V está en plena efervescencia, hay una recuperación económica. Cartagena, que es el gran puerto del que depende toda esta zona, también se ha demostrado que disfruta de una segunda época dorada, y por lo tanto lo que vamos a tener es la construcción de un gran complejo productivo que exporta garum. El garum es carísimo, es carísimo. El garum se ponía unas gotitas, una cucharadita en la comida, es un potenciador del sabor, básicamente. Y si cogemos las recetas de cocina romanas, a todas le ponen este potenciador de sabor, que en realidad no es pescado, son las grasas. El pescado azul, sobre todo, se hacen por fermentación y flotando, se recogen esos aceites, y por lo tanto eso, claro, se han tratado con sales, con plantas aromáticas, eso tiene un sabor muy fuerte, pero que en la comida mejora, y por lo tanto es imprescindible en toda la cocina romana. Bien. Aquí tenemos fotos antiguas de cuando se excavaron, nosotros no, de las balsas, de unas balsas. Esas balsas son las que nunca se ven. Esta ha estado al aire libre solo 15 días y luego la tapamos, está rellena de arena y está intacta, no hace falta, así no hay que restaurarla. No se ve, pero está conservada. ¿De acuerdo? Estas son fotos antiguas del complejo, y de alguna forma aquí tendríamos, esto sería el aspecto que tendría las balsas, se ve un poco oscuro, ¿vale? Las balsas de fermentación que nos hemos encontrado, el pescado se prepararía, que es el que hemos encontrado en el fondo de las balsas, ¿de acuerdo? Y tendríamos un ambiente muy rústico,
muy sucio, que debería oler muy fuerte, ¿vale? El mar estaba al lado, las barcas, aquí prácticamente esto estaba delante de la playa, las barcas traían el pescado, lo desembarcaban aquí y empezaban el tratamiento para hacer el garum, ¿de acuerdo? De hecho, y esto ha sido un hito, encontramos una ánfora, y vemos aquí, que se les cayó, se les rompió, seguramente estaban limpiando las balsas y se les cayó, y dentro tenía restos de espinas, de escamas, etcétera, restos de pescado, ¿de acuerdo? Lo interesante es que estas ánforas no parecen estar fabricadas aquí, por lo tanto parece que son de Murcia. Ahora están en la zona de, bueno, parece del norte de la provincia de Murcia. Se están encontrando unos hornos y muy probablemente habría algún gran comerciante de esa zona, de la zona de Cartagena, que fomentaba, tenía o al menos pactaba con los productores de garum y vendría con barcos, lo envasaba, y esto termina en Roma, esto termina en todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Bien, además apareció un horno que no sabemos para qué es, porque es muy pequeño, se ha planteado que sea para producir sal, necesitan sal, entonces probablemente la obtuvieran, como sabemos, calentando agua de mar, evaporándola y consiguiendo sal. ¿Cuándo se produce el abandono? Empezamos a encontrar elementos de abandono de la acetaria a finales del siglo IV y ya en el siglo V, donde cuando vamos a encontrar grandes basureros y algo que es muy espectacular, y yo espero que el día que se ponga en valor el yacimiento, como los tenemos documentados, podamos poner réplicas que siempre son muy espectaculares, un área de enterramientos. Se encontró una serie de enterramientos, vemos aquí inhumaciones, ¿de acuerdo? Sabemos, son muy interesantes. Esto que vemos aquí son las estructuras de la fase anterior, pero ellos ya no las veían. Y cuando han hecho las fosas para enterrar, aquí no, pero aquí sí, se han encontrado un muro y han excavado el muro. Los muertos iban en caja porque la mandíbula la tenían desencajada, ¿vale? Normalmente si van en caja, pues cuando se va descomponiendo el cuerpo, se cae. Si fueran directamente en tierra, la propia tierra te deja, pero como las mandíbulas estaban desencajadas, se ve claramente aquí, pues estaban en caja. De hecho, encontramos los clavitos, vemos aquí, bueno, no con grandes ajuares, aquí tenemos una pátera, vamos a ver ahora que aparecieron una serie de botellas muy interesantes, tampoco serían pobres, al principio pensábamos que tenían poco ajuar y que sería población bastante subalterna y tal, pero en realidad con una investigación, aquí vemos algunos elementos, aquí había una tumba a la capuchina que se hace con tejas, eso lo hacen los pobres, ¿vale? Se van a un basurero, cogen tejas rotas y le hacen una tumba a su familiar. Pero estos no, estos muertos de aquí iban en caja y aparecieron unas botellitas, ¿vale? Aquí vemos los ajuares que han aparecido. Estas botellas solo existen 2 ejemplares en el mundo, una en Alemania, ¿vale?, en el Limes, y otras aquí. Como estaban en contexto estratigráfico fantástico, pues el mundo de la ciencia es así de fantástico, pues de maravilloso, pues la mayor especialista del mundo en vidrios contactó con nosotros, tal, que necesitaba tanto el estudio arqueológico, que lo hicimos nosotros, como muestras de los vidrios. Se han analizado, se han publicado en una de las mejores revistas de arqueología y se ha podido demostrar que curiosamente venían de Egipto. Quiero decir, pobres no eran, porque no solo tienen un ajuar, unas botellas de Egipto y tal, sino que se entierran con ellas. Y eso es de gran prestigio. Por lo tanto, al menos estos individuos, les hemos llamado individuos, tenían cierto nivel económico. Incluso nos han aparecido botellas en otros enterramientos y un pequeño tesorillo de 35 monedas que nos ayudan a datar
en torno a la segunda mitad del siglo IV, todo el conjunto. Vemos aquí estas botellas que bueno, están en el museo. Son, bueno, como ya digo, el mejor ejemplo conservado que existe, porque las de Alemania no están tan bien conservadas. Tenemos las monedas de esta época ya no son de enorme calidad, a no ser que sean de oro, pero no se ha dado el caso. Pero tenemos un conjunto de monedas que se reconoce muy bien, como digo, 353, 354. Todo esto nos ha permitido, bueno, conocer la historia como digo, del Portus Ilicitanus. Donde mejor se lee todas las fases es en Piccola, porque tenemos desde el fortín ibérico, luego nada, luego ya la colonia, el Portus, hasta el abandono, que es en torno al siglo V, ¿de acuerdo? Y como sabemos, se puede visitar con las gafas. Hemos analizado, y estoy acabando, las cerámicas, y es muy interesante, porque aquí tenemos una comparativa que hemos hecho. Bueno, yo trabajo también en la bahía de la Albufereta, en otros sitios, y hemos analizado el tráfico comercial en la bahía de Lucentum, ¿vale?, que lógicamente viene del siglo III, segundo antes de Cristo, pero aquí, claro, no hay tráfico comercial en época republicana. Aquí empieza con Augusto, pero claro, en cuanto empieza, se hunde Lucentum, y de hecho sabemos positivamente que una de las principales causas del hundimiento de la ciudad de Lucentum, que es muy temprana, Lucentum a finales del siglo I ya está medio abandonada, lo cual es absurdo, es por el Portus. Es decir, es que Iliki es la capital, el gran puerto de la zona. Ahora sí, aquí hay un buen puerto. Lucentum solo tiene una bahía, no tiene puerto, y por lo tanto tendría problemas para el amarre de los grandes barcos. Aquí sí que pueden venir grandes barcos, dejarían de ir a Lucentum. Lucentum es Alicante, la bahía de la Albufereta, y la ciudad se va en picado, ¿de acuerdo? E incluso podemos ver cómo en el Portus Ilicitanus remonta el tráfico comercial en una fase un poco más tardía. De hecho, el estudio de las monedas, que también lo hemos realizado, vemos que en el siglo IV hay algo, no hay nada hasta época augustea. En época augustea sube el tráfico de las monedas y se dispara en el siglo IV. ¿Vale? ¿Por qué se dispara en el siglo IV? Porque tenemos, como vemos, dos fases. Que el pico esté aquí arriba no quiere decir que haya más tráfico comercial. Es que las monedas del siglo IV son más pequeñitas, ¿vale? Eso es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? En términos absolutos, el volumen mayor de comercio lo tenemos en el siglo I-II, y luego hay una recuperación en el siglo IV, ¿de acuerdo? Bien, como decía, el final de todo esto ha sido pensar un poco, recapitular y hacer el plan director del BIC de la Piccola, que está publicado online, que lo tiene el ayuntamiento, que se ha aprobado y que está cumpliendo su función de planificar. Un plan director es para planificar. ¿Planificar qué? Bueno, pues tenemos el yacimiento en su contexto urbano. Eso puede ayudar a los técnicos, nosotros no, de urbanismo, a las autoridades políticas, a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Se sabe qué es lo que hay, se sabe qué es lo que está protegido, ¿de acuerdo? Y se planifica el futuro, se plantea, bueno, cómo tienen que estar hechos los accesos, cómo hay que hacer el aprovechamiento, dónde se podría poner un parking, dónde se puede poner un edificio para recibir a los visitantes. Lógicamente todo esto necesitará financiación, pero eso lo que requiere el plan director es, el objetivo del plan director es diseñarlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos con este documento, ¿de acuerdo? Se han hecho propuestas para algunas zonas, hay que cubrirlas, hay que taparlas. Las balsas no las puedes destapar si no las cubres, porque si se te llenan de agua cuando llueve, pues vaya faena. Entonces, pues habrá unas zonas que tendrán que ir cubiertas, otras que irán con pasarelas, gravas, explicaciones, recursos didácticos. Es decir, este es un espacio, quizás hoy por hoy el más importante de la ciudad, porque
tiene toda la evolución, aunque el más espectacular, lógicamente, la Domus es mucho más espectacular, mosaicos, etcétera, aunque aquí en la sala del mosaico estaría bien poner una reproducción, aunque fuera con un buen vinilo o algo así, ¿de acuerdo? Y entonces el plan director lo que ha hecho es plantear qué tenemos, qué tiene Santa Pola y qué pretende hacer con eso. Pues espero haberme ceñido al tiempo. Espero que se haya entendido, pero si hay dudas, pues como el objetivo de este encuentro es conversar, pues entonces hacemos preguntas.